Hola, vengo a explicar entonces cómo funciona el buscaminas. Bueno, equipo, vamos a ver lo siguiente. Este es un editor de código. Un editor de código no importa, es lo mismo que ustedes tienen en la web, no más que en un computador. Entonces, ¿cómo es la estructura del proyecto? Hay dos carpetas y dos archivos .sh. ¿Qué son sh? Son archivos que se ejecutan y generan algo. O bueno, que hacen unas instrucciones al sistema. ¿Listo? En este caso, facilito, ustedes no deben saber de esto, simplemente les especifico. Generate debug es para probar cosas y generate files es para ya cuando esté todo probado. ¿Listo? ¿Dónde me genera esto el código? Lo genera en la carpeta de build, ya, porque está creado. Entonces acá me crean los dos programas. Estos programas, así te cuenta que es un .exe, un aplicativo de Windows de toda la vida. Lo mismo. Y en CRC está el código, ¿listo? ¿De qué se compone el código? De principalmente van a notar algo, que hay un punto C, que el punto C es lo que programamos, que es el lenguaje C, la extensión del lenguaje C, y un punto H. ¿Qué significa el punto H? Si ustedes ven, se llaman iguales, nomás que cambia la extensión. El punto C es que es código y el punto H es que es header, que es un header o un encabezado. Es que es, bueno, les voy a mostrar el código. No sé si se acuerdan de que nosotros definíamos los métodos al inicio del programa. Prácticamente lo mismo. Definir los métodos al inicio del programa. ¿Qué sucede? Que con este header podemos llamar a esta función de startGame desde otra parte del código. ¿A qué me refiero? Tenemos un código que es game. Entonces, game incluye stio y diferentes librerías, pero también puede incluir los encabezados. Y de los encabezados que traiga, sabe cuáles funciones puede ejecutar o no, ¿ya? Entonces, si no hay una función acá, entonces técnicamente en otro archivo externo a este no podría ejecutar esas funciones, ¿ya? Porque son funciones que se comparten. ¿Listo? Entonces, da un momento que me perdí. Listo. ¿Cómo funciona el programa? Vamos a iniciar por el punto main. Punto main, ¿qué hace? Primero, pone una semilla random. ¿Esto para qué? Para que a la hora de llamar números aleatorios se generen números aleatorios, o sea, con una semilla diferente. O sea, esto en pocas palabras es simplemente para que haya una secuencia de números diferentes cada vez que se produzca el programa y no siempre arroje los mismos. Porque si arroja los mismos, entonces siempre sería el mismo tablero de buscaminas, ¿ya? Pues que tienes que hacer aleatorio. Y llama al menú. Como ustedes ven, acá es lo que te digo de que importa el header del menú y llama al menú. ¿Listo? ¿Qué hace el menú? El menú está acá abajito. Simplemente llama la función getMenu, que getMenu imprime esto y pide un dato. ¿Ya? Y retorna el dato que se pidió. ¿Cómo lo pide? Con un set custom data. El set custom data simplemente es una bobadita. Es algo que yo puse para que dentro de dos valores se pudiera pedir un número. En este caso te dice, bueno, digita la opción entre un valor del 1 al 6. ¿Por qué un valor del 1 al 6? Si nos vemos acá de cuenta a la derecha, tenemos los índices de los menús. Y acá solo nos da del 1 al 6, ¿ya? Entonces, simplemente piensen en este set custom data como pedir un número entre un rango de números. Y el string es el mensaje que se muestra al usuario. Listo, entonces, acá está bien comentado. Crea un ciclo infinito para pedir un número, imprime el menú y lee la opción, ¿ya? Ahorita, según la opción que se colocó, en este caso si es 1, se inicia un set score. Bueno, se inicia un juego y el valor del juego se le pasa un set score. ¿Listo? Igual con el 2, 3, 4, porque pues se inicia un juego ya. ¿Cuál es la diferencia? La dificultad. ¿Y en qué radica la dificultad? En lo alto, bueno, lo alto, lo ancho y la cantidad de minas. ¿Dónde se especifica eso? Acá a la derecha donde dice Start Game, en los parámetros. En este caso le decimos un alto de ancho, un 8 de alto, un 8 de ancho y 10 minas. En el medio, 16 de alto, 16 de ancho y 40 minas. En el hard igual, 16 de alto, 30 de ancho y 99 minas. Y en el custom
que es donde podemos especificar la cantidad que queramos, colocamos 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque como no está especificado, después los vamos a pedir. Después, la opción 5, que es imprimir lo que es la tabla de posiciones, y pues la otra, la 6, que simplemente sería salirnos. ¿Listo? Ahorita voy a empezar primero con la tabla de posiciones porque siento que es lo más fácil. Una vez terminado el juego, se llama la set score, a la función set score. O sea, el juego está acá adentro. Cuando termina el juego, nos arroja un entero que es la puntuación y se asigna un set score. ¿Qué hace el set score? Encuentra la posición donde debería ir el nuevo valor. ¿Cómo lo encuentra? Si esta posición está vacía o es mayor a una posición actual. ¿Listo? Entonces, si lo encuentra, entra este condicional que dice acá que digite su nombre y se inicializa, o sea, digita el nombre del usuario y automáticamente se crea una copia de la matriz con la posición y el valor de su usuario en el nuevo valor. ¿Qué pasa si no tiene suficiente para quedar en la cola? Porque digamos que ya está lista, la lista ya está llena y pues no tiene lo suficiente para entrar. Entonces simplemente te dice, sorry, tu score no es suficiente para crear en la tabla de posiciones. ¿Cómo se ve un score? Así. Esto es un score de 5 posiciones, o sea, solo hay 5. En este caso coloqué 2 por defecto, que es el de Mario y Diana con una posición de 60 y 30. Y estas que están vacías. ¿En qué depende la posición? Bueno, el score depende de la cantidad de turnos que se demoró. Entre más turnos, mejor. Ahorita, una vez se posiciona todo esto, nos saca el get lead board. Get lead board lo único que hace es nos imprime el encabezado del lead board, la parte final del lead board, y nos imprime los scores. ¿Cómo nos imprime los scores? Fácil. Damos a la función print score, le pasamos el array que es la partecita de acá, y le pasamos el índice, y pues esto lo estamos iterando ya. Entonces estamos diciéndole, le estamos pasando cada vez que llamamos print score, le estamos pasando Mario, Diana, vacío, vacío, vacío. ¿Listo? Y acá lo que hace es lo siguiente, en print score, si es mayor a 1 la posición del nombre, porque estas están vacías, no le imprime. Y en caso de que no, entonces simplemente imprime el valor con la posición y escribe un ciclo donde itera los puntitos para que quede organizado y el valor total de puntos. ¿Ya? Esto simplemente es para mostrar bien ordenadas las cosas, pero hacete cuenta que acá imprimir los nombres y los valores. Ya. Seguimos en menú. Si ustedes ven, la opción quinta llama Get Lead Board, que Get Lead Board es justamente la que también se llama Set Score al final. Listo, entonces es la misma cosa, para que tengan en cuenta eso. Ya vieron que se llamó tanto dentro del archivo de Lead Board como en otro archivo que es el menú. Listo, ahorita vamos a comenzar con lo importante, que es el Start Game. El Start Game hace lo siguiente: si las minas son 0, es decir, no se le pasó minas, filas, columnas, entonces va a pedir los datos. Va a pedir los datos de las filas, columnas y minas. ¿Entre qué valores? 8 y 50, 8 y 25 y 1 y 68 minas. ¿Listo? Facilito. Ahorita, ¿cómo se va a jugar esto? Con dos tablas. Una que es la Game Table y la Main Table. Y acá simplemente lo que está haciendo es definiendo una tabla. Simplemente es una tabla vacía, una tabla ACT que guarda la posición en memoria de lo que ocupa una tabla, y a todos los valores le arroja 0. Hacete cuenta que es una matriz, dame un momento, saco el paint. Una matriz que es cuadrada y todos los valores que hay adentro son 0, 0. ¿Listo? Esto es lo que hace set table. Ahorita, main table llama a set mines. Set mines da los mismos valores: las filas, las columnas y las minas. Las minas que debe tener esa tabla de minas. Set mines, ¿qué hace? Primero, si ustedes ven, hace set table, porque primero tiene que definir una tabla. Entonces, saca la tabla, así como hicimos la game table, saca la tabla y crea 3 variables enteras. La de
px, que es un valor aleatorio de la posición x de la mina, la y, que es una posición de la mina aleatoria en la posición y remaining mines. Remaining mines va a ser igual a minas, porque son las minas faltantes. ¿Y cuántas minas faltantes van a haber al inicio? Ninguna, porque son todas las minas que ya hay, o sea, ya están todas, o sea, al inicio están todas las minas por el hecho de que no falta ninguna mina, ¿ya? Me confundí un poquito ahí, pero espero que entiendan, o sea, como no se ha colocado ninguna mina, entonces están todas. Bueno, ahí está. Hay un ciclo que dice, hasta que las minas sean mayor, o sea, si las minas son mayor que cero, es porque faltan minas por colocar en el tablero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un número random desde la posición 0 hasta la cantidad de columnas y hasta la cantidad de filas, y vamos a ver si hay una mina, si no hay una mina, ok, y la colocamos. ¿Listo? Una vez colocada todo esto, hasta acá ya están las minas colocadas. ¿Cómo tenemos un tablero? Tenemos un tablero donde está un 0 y donde hay una mina. ¿Cómo se especifica la mina? Con un -1. Entonces acá hay un 0, acá hay un -1, un 0, listo. Esto es lo que tenemos, 0 y -1 en posiciones aleatorias. Entonces ahorita vamos a asignar los valores. ¿A qué se refiere un valor? Las minas circundantes, porque ahorita vemos que tenemos un 0 acá, pero este 0 debería ser un 2, porque hay dos minas circundantes a este 0. Entonces, setValues lo que hace es hacer lo siguiente. Coge una tabla y con una fila y una columna, o sea, prácticamente se le pasa la tabla de la mina, y la fila y la columna que tiene esa tabla, crea una variable que se llama minas detectadas. O sea, por cada celdita va a detectar una mina. ¿Y qué va a hacer? Va a recorrer toda la tabla. Estos dos fors son para recorrer toda la tabla. ¿Listo? Y a cada valor de la tabla le va a asignar una mina detectada como 0. ¿Y qué va a hacer con cada valor de la tabla? Va a recorrer una matriz circundante a esta celda. ¿Qué hace este cálculo? Este cálculo es un poquito raro. Este cálculo está diciendo que va desde -1 hasta 1. Y que la y va de -1 hasta 1. Hagamos cuenta que tenemos una posición -2, 0. Entonces, esta es nuestra posición en el plano cartesiano. Cuando estamos diciendo recorra desde -1 a 1 y de -1 a 1 en X y Y, prácticamente lo que estamos haciendo es cubriendo todos los rangos. -1, 0, después 0, 0, después 1, 0. Estamos recorriendo todos los rangos. Entonces acá ya tenemos, por ejemplo, la primera fila. Ahorita que seguiría lo segundo, que sería 0, 0. Bueno, ¿me entienden? O sea, se cubre la totalidad de las columnas, bueno, de las celdas circundantes a una celda. Entonces, y comprueba las minas y límites de la tabla. ¿Cómo se hace con este condicional? Si es mayor a la cantidad de filas que hay, o si es menor a la cantidad de columnas que hay, es porque está fuera. Está fuera. ¿Y qué sucede? Nos daría un error. Entonces, para evitar ese error, lo contemplamos dentro de ese condicional. Decimos, no, si está fuera, paila, se va. O sea, no nos interesa algo que está afuera, ¿listo? Y vamos a comprobar cuántas minas circundantes tiene un -1, que es una mina. Y si hay una mina, entonces simplemente aumenta el main detect, ¿listo? Entonces acá simplemente hacemos un condicional que significa si es diferente a si la tabla es diferente a -1, o sea que no es una mina, le asignamos el main detect, ¿ya? Le asignamos las minas detectadas. O sea, vamos a pasar por cada una de las celdas. Entonces, hagamos cuenta que somos el rojo. Pasamos por acá, por acá, por acá, por acá. ¡Pum! Detectamos una mina. Entonces acá no colocamos el valor. Porque si colocamos el valor, se contaría a ella misma y a las circundantes. Pero se borraría la mina de la tabla. ¡Pum! Pasamos por acá, por acá, por acá. Le asignamos el valor a todas. O sea, digamos que estamos en este 0. Vemos acá las celdas circundantes. No hay, si hay, entonces sumamos una. No hay, si hay, sumamos una. No hay.
Entonces, ¿cuántas llevamos? 2. Entonces, este 0 se reemplazaría por el valor de el valor de las columnas, que sería un 2. ¿Listo? Listo. Entonces, una vez teniendo la tabla de minas, que ya es una tabla de minas, ahorita muestro como tal cómo se debería ver la tabla de minas. Vamos a comenzar el juego. Vamos a comenzar el juego. ¿Cómo se comienza el juego? La tabla de juego, la tabla de minas, las filas y las columnas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace RunGame? Crea 3 variables. La posición en X que vamos a seleccionar, la posición en Y que vamos a seleccionar y el turno que vamos. Es el turno 0, pues porque evidentemente no ha comenzado nada. Vamos a iniciar un ciclo que va a ser infinito. Y vamos a aumentar el turno en 1. Entonces ya vamos por el turno 1, ¿listo? Vamos a detectar si hay alguna capturada. ¿Qué queremos decir cuando hay alguna capturada? Estamos diciendo que si hay una mina donde todas las casillas circundantes estén mostradas a esa mina, entonces automáticamente esa mina se va a mostrar como un -2. O sea, -1 significa que es una mina. Y -2 es que la mina está capturada. ¿Listo? Capturada es que todas las casillas circundantes están mostradas. Porque recordemos que buscaminas justamente tenés la opción de capturar celdas. Porque eso quiere decir que hay una mina ahí. Listo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Prácticamente lo siguiente. Estamos pasándole la tabla de juego, la tabla de minas, las filas y las columnas de la tabla y la posición que vamos a revisar. Entonces vamos a revisar la mina que pretendemos que está capturada. ¿Listo? Entonces, si la posición es igual a -1 y la posición también es a -1, es que no tenemos idea cuál es la mina capturada. O sea, no tenemos ni idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrer toda la tabla y si encontramos una mina, la detectamos. ¿Esto por qué? Porque no siempre vamos a capturar una mina, sino que de pronto el juego nos lo dice. Ve, tenés esta celda ya rellena. No es obvio que hay una mina ahí. Te la vamos a capturar por ti. Entonces, nos llama a detect capture. O sea, se vuelve a llamar a ella misma. Pero en este caso, en vez de pasarnos un -1 y -1 como se pasaba acá, nos pasa el valor donde está ubicada la mina, la I y la J, que hace referencia al bucle que se hizo en esa tabla. ¿Listo? Entonces, en este caso ya no pasaría ese -1, pasaría directamente al else. ¿Qué hace el else? Hace lo siguiente. Muestra las casillas circundantes y las casillas jugadas. Entonces, las casillas hace un for de toda la tabla y lo suma con la posición actual. Es decir, estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo al poner los valores de las minas circundantes. Estamos haciendo un ciclo que itera por las casillas circundantes a una celda. ¿Listo? ¿Y qué estamos detectando? Primero, que no se salga de los límites. Y segundo, estamos sumando las casillas que hay alrededor. Y si esas casillas son capturadas o hay una mina, y además la casilla de juego está jugada. ¿Cómo sabemos que está jugada? Porque es un 1. 0 es cuando no está jugada, no está mostrada ni nada. Entonces, si está jugada, simplemente decimos que la casilla se jugó. Y ahorita, ¿cómo detectamos que una mina está capturada? Porque las casillas jugadas -1, ¿por qué? Porque se está contando la casilla propia, -1, es igual a las casillas circundantes. O sea, si es igual las casillas circundantes a las jugadas y la tabla, esa posición en las minas no está capturada, pero es una mina, entonces simplemente la colocamos como capturada. ¿Listo? Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Este getTable simplemente me muestra las tablas porque sí, o sea, me las muestra si yo quiero probar una cosita, pero vamos a quitarla en este caso. El show the stats. El show the stats simplemente me muestra las estadísticas de la partida. ¿Qué se le envía? El turno, la tabla de juego, la tabla de minas, las filas y las columnas. ¿Qué me muestra esto?
el turno, las minas que faltan y las minas capturadas. ¿Cómo captura esto? Con una función que se llama capture conditional. ¿Qué hace? Se le pasa la tabla de minas, las filas, las columnas y se le dice un valor que hay que verificar. Entonces, si es -1 o si es -2. Vamos a ver la función. Simplemente lo que hace es definir una variable que captura. Recorremos toda la tabla y verificamos que la posición de esa tabla sea igual al condicional que se pasó. Y si es igual, entonces se captura. Y al final se retorna el valor capturado. ¿Listo? Entonces acá lo que estamos diciendo es pásenos de esta tabla o de cualquier tabla que nosotros queramos. Pero en este caso main table. Pásenos de esta tabla con estas filas y columnas, o sea, del valor de la tabla. Pásenos todas las celdas que sean -1. Igualmente con esta, pásenos todas las celdas que sean -2. Y como les había dicho, las minas son -1. Y las capturadas son -2. ¿Listo? Entonces acá nos imprime los 3 datos. Después nos muestra la máscara de la tabla, que es una máscara de una tabla. No sé si ustedes saben qué es una máscara. Una máscara, les voy a mostrar, máscara de recorte. Una máscara de recorte, ¿qué es? Lo siguiente, esto. Ustedes tienen una foto y esa foto se recorta según una forma. O sea, esto se puede aplicar a cualquier parte. Prácticamente lo que estamos haciendo es muéstrenos todas las filas que están jugadas, pero las filas que no están jugadas no las muestre porque no interesa. Esto es una máscara de recorte. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo una máscara de recorte? Lo siguiente. Pasamos la tabla jugada y la tabla de las minas. Recorremos la tabla, colocamos un decorador para las filas. ¿Para qué? Para que nos imprima las columnas, y un decorador de la columna al inicio para que nos imprima el número de la fila. Y nos va a imprimir la tabla. ¿Cómo nos la va a imprimir? Si está jugada, o sea, si la tabla está jugada, nos imprime el valor de la celda directamente en de la mina, de la tabla de la mina. ¿Y qué decía la tabla de la mina? Las casillas circundantes a la mina, ¿ya? Entonces debe estar jugada, y si está jugada nos muestra el valor de las minas. Si no está jugada nos muestra el valor del game table, o sea, de que si está jugado o no. En este caso sería un 0, porque directamente no sabríamos nada. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a ver los decoradores, lo de mostrar las columnas y filas, que no especifica mucho. Prácticamente las columnas lo que hace es mostrar una flecha hacia la derecha que especifica el valor de la fila. Y el de las columnas simplemente hay una flechita hacia abajo. Bueno, no hay una flecha, simplemente arribita coloca el valor de la columna, ¿ya? ¿Por qué lo divide entre 10? Porque si está dividido entre 10 significa que tiene dos cifras, y si tiene 2 cifras vamos a adicionarle un espacio, porque simplemente para que se vea bonito. Vamos a imprimir las flechas, que esto es lo que me refiero, lo de la flecha para abajito, para especificar bien la columna. Y en este ya llega lo importante. ¿Cómo vamos a imprimir una celda? Bueno, si la celda no está revelada, nos va a arrojar un 0, porque la game table, acordémonos, va a sacar un 0, porque de por sí ya no está jugada. Entonces vamos a imprimir un cuadradito completo. Si la mina está capturada, significa que el game table está jugado. Y está jugado y nos arroja en la main table un -2, y le colocamos una C de capturado. Y en contrario, si es un -1, entonces simplemente le colocamos una X de que es una mina. Y en caso de que esté jugada la celda, pero no haya nada, es decir, que es una celda sin mina ni nada, eso quiere decir que tiene un valor numérico de las minas circundantes. En este caso le colocamos el valor directamente de la celda. ¿Listo? Entonces, ahorita ¿qué hay que hacer? Pedirle al usuario la posición de la celda, question position cell. Listo. Comprobamos si el jugador en esa celda ha hecho algo, o pierde o gana, o qué sucede ahí. Listo. Entonces, ¿cómo comprobamos? Acá. Si la main table es igual a en la posición que eligió el usuario es -1, definitivamente explotó, perdió. O sea, perdió, tuvo mala suerte. O tuvo mala suerte al inicio, o simplemente en cualquier otro momento seleccionó una casilla que directamente era una mina. Y ahorita, si no, o sea, si no retorna esto, entonces va a retornar lo siguiente. Si es una casilla de juego no jugada, la va a mostrar.
y si no es una casilla repetida, o sea, porque ya está mostrada. Entonces simplemente vuelve a mandar esto hasta y te manda un error, un warning, te dice, oiga, está haciendo algo que no debe, esta casilla ya está jugada y vuelve a repetir el ciclo. Entonces detecta capturas, muestra estadísticas, muestra la tabla y pide las preguntas y vuelve a comprobar, así todo el rato. ¿Qué cambia? Que se le aumenta el turno, que el turno es el score del usuario. Ahorita, si da -1, acordémonos que explotó, perdió, encontró una mina. Entonces, ¿qué vamos a mandarle? Un archivo de estatus. ¿Qué es un estatus? Un printf de toda la vida. O sea, literalmente, el warning también es esta cosa. Es un mensajito, un printf que simplemente le anexamos un mensaje, ¿ya? Entonces, ¿qué le pasamos de mensaje? Tú perdiste, cagaste, palia. ¿Y qué le vamos a pasar? Un return que sea el valor del turno. El valor del turno que en este caso, si llegó hasta el turno 3, pues ese fue su score. O sea, tanto perdiendo, puedes ganar dentro de la tabla de puntuaciones, ¿ya? Ahorita, ¿qué pasa si se muestra la celda? Hay una función que le pasa la tabla de juego, la tabla de minas, las filas, las columnas y la posición de la celda que se eligió, porque es a la que se va a mostrar las circundantes, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Lo mismo, acordémonos de esta estructura porque la vamos a ver mucho. Recorre las casillas circundantes a esta, la suma la posición actual de la celda para recorrer cada una de las celdas. Revisa que esté fuera de los límites. Y si la casilla no está jugada, entonces comprueba unas estadísticas diciendo, si no hay una mina acá, si no hay una mina acá es porque es mayor a 0, entonces vamos a poner que la casilla de juego se dibuje, que sea 1, o sea, la máscara de recorte la va a contemplar. Si no, entonces o sea, mientras que si la tabla de minas es 0, es decir, no tienes minas circundantes, vamos a mostrar otra vez, o sea, esto es recursividad, esto ya lo vimos ahorita en el capture, no me acuerdo, creo que en algo de las minas, en el detect capture, mira que acá se llama 2 veces, acá simplemente hacemos lo mismo, choose cells 2 veces. ¿Qué decimos? Como esta casilla no tiene minas, ¿qué le vamos a poner a dibujar al usuario un 0 ahí? ¿No? O sea, innecesario. Directamente pasémosle otra vez esta celda y que nos vuelva a dibujar las casillas circundantes a una celda vacía. Es lo mismo que buscaminas. Vamos a buscar buscaminas acá un momento y vamos a ver que esto sucede muchísimo. Acá ves que estas casillas están sueltas. Entonces, como estas casillas están sueltas, directamente se descartan de todo esto. Mira, todas las casillas circundantes. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. Ahorita, que sigamos con el juego y ya. Prácticamente va a ser esto todo el rato. ¿Ya? Y si hay una celda repetida, acuérdense, nos arroja el error y vuelve a repetir todo. Mostrar estadísticas nos dice cuál es nuestro turno, cuántas minas faltan y cuántas minas han sido capturadas. Listo, para que lo tengan en cuenta. Ahorita, ¿qué debería suceder? Que no está programado, pero lo hago en nada. Sí, no hay más minas, o sea, simplemente es colocar un condicional aquí con este capture condicional, es copiar esto. Es más, podría hacerlo de una vez para que vean que pues, todo está bien. Si el capture condicional de -1 es igual a 0, es decir, no falta ninguna mina, quiere decir que ganamos, ¿no? Obvio, o sea, es algo que sabemos. Entonces, de un momentico coloco esto acá, main stable, listo. ¿Qué pasa si es mayor a esto? Simplemente vamos a retornar el turno. Porque ya ganó el usuario. Y vamos a darle un estado. Vamos a decirle algo así en el mensaje del usuario. Tú ganaste. Entonces vamos a poner un status que diga you win. Ya. You win y podemos colocarle hasta un turnito por acá, pero no lo va a hacer. Vamos a dejarlo así, listo. Esto va a retornarlo hasta la parte del menú. Nos retorna el valor. En nuestro turno nuestro score es 4. Entonces nos lo va a pasar a score. Y score va a hacer lo que les dije. Va a verificar si está adentro. Si está adentro, la coloca, pide nombre, todo eso. Si no, no. ¿Listo? Ya. Esto es por parte de lo que es funcional dentro del código.